Sí, Ahora los profe, escucho bien igual, pero recién no escuché nada. Si ¿Por qué quieren puede ser? En la anterior se me tildaba también. Por para el mí tema. la conexión en general está mal. Pero me Sí, parece que anda. el profe se tilda. Y... Sí, Sí, el profe se está congelando, sí. se escucha guiado, ¿no? Yo ¿Nos no sé escucha, qué me profe? respondió, profesor, acerca de mi compañero que se vacunó. Si podemos pasar el grupo para la semana que viene. Sí, estimada alumna, no hay problema por eso. Bueno, muchas Dígame, gracias. yo le pregunté qué grupo es. Perdón, el tercer grupo de hoy. Bien. Está Leteri, Liendo, Smith, Chivo, Perfecto, perfecto, perfecto. Platino. ¿Lo encontró, profe? Sí, sí, sí. Bueno, gracias. Bueno, muy bien. Bueno, el grupo entonces, Duchi, Mara, Carrazán Eva, Olmos, Maximiliano, Astargo Diego, Caro Darío. Sí, bueno, arranco yo Sí. entonces. Yo no sé por qué no se escucha bien, che. ¿A usted le pasa lo mismo o no? No, profe, me parece que el problema es Sí, suyo. ahora lo estoy escuchando bien, pero de a ratos medio que se le traba. Ah, yo lo escucho bien ahora. ¿Me escucha bien? Bueno. Ah, una consulta. ¿Qué ustedes preferían dar ¿Ventilador? examen oral o escrito? Digo, sí, presencial o virtual. 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 Sí, virtual. 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 Sí, 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 virtual. Bueno, listo. Bueno, comencemos entonces. ¿Alguien dijo algo del ventilador? No. Sí, yo. Ah, ¿Qué Pero no, pasó dale, con el ventilador? ¿Qué pasó con el ventilador? Nada, porque no sabía si era que se estaba tildando o era que el ruido del ventilador, por eso me generaba esa duda. Lo distrae el ruido del ventilador. No, hay algo con la conexión del No, igual, profe porque ahora perdió el igual video, por estaba ejemplo. tildando. ¿Colgó? Sí, se Sí, tilda todo, me se parece. colgó, profe. ¿Cómo? Sí, sí, sí. Se Se ve cuelga, ¿no? tildado en el video. Capaz que, Sí. o sea, capaz que si sacás la cámara y te escuchamos va a ser mejor. Porque se ve ¿Cómo? tildado el video. ¿Escuchan? Sí, ahí va. sí, se Bueno, escucha bien. Perfecto. listo. Entonces, ¿Ya podemos arrancar? sí. Bueno. Ahí estoy compartiendo, ¿se ve? Sí, se ve perfecto, Sí. compañero. Sí, bien. Bueno. A mí me tocó el tema de escritura del algoritmo o del programa. Bueno, un algoritmo es un conjunto ordenado de pasos a seguir o instrucciones que llevan a resolver un determinado problema. Para escribir un algoritmo debemos respetar ciertas condiciones. Las condiciones son que debe ser correcto, o sea, que resuelva el problema, debe ser finito, que conduzca a la solución en un tiempo dado, debe ser flexible. Esto quiere decir que no solo sirve para un tipo de problema, sino que sirve como método general para distintos datos también. Debe ser claro, que otras personas puedan entenderlo cuando se lo demos para que lo lean o para que lo sigan. Debe ser eficiente, que nos ahorre tiempo y recursos. Y debe ser portable, que sea independiente de la máquina o del lenguaje utilizado. El algoritmo surge de la necesidad de resolver un problema dado. Para ello, siempre será posible crear múltiples soluciones. El algoritmo que seleccionemos será aquel que no obtenga los resultados esperados, que obtenga los resultados esperados en el menor tiempo posible y con el menor coste. Existe una serie de reglas básicas que todo desarrollador debería seguir para elaborar un algoritmo o programa. Emplear identificadores significativos para constantes, variables y parámetros. Escribir expresiones sencillas utilizando siempre paréntesis. No repetir pasos o instrucciones iguales en distintas partes. Y no usar la misma variable para distintos propósitos.
La escritura de un algoritmo debe ser lo más clara y estructurada posible, de modo que facilite su entendimiento y facilite su codificación en un lenguaje de programación. Uno de los métodos más apropiados para desarrollar un algoritmo es el que se detalla a continuación. Acá son unos pasos que encontré, que había mandado usted, profesor, que decían, bueno, lo que estamos viendo acá en pantalla, ¿no? Que hay que identificar el problema, hay que plantear alternativas para su solución, hay que elegir la alternativa que vamos a tener en cuenta. Después de eso tenemos que desarrollar la solución y por último evaluarla. Y hasta ahí es hasta lo que hice yo, hasta lo que pude hacer. Bueno, vamos a seguir entonces con el tema de las variables. No sé si se puede ver bien. Perfecto. Se ve bien, mi Sí, se ve bien. Bien. ¿Qué son las variables? Las variables son espacios reservados que se guardan en la memoria RAM para almacenar datos que van a ser utilizados por el programa durante su ejecución. Está formada por un espacio en el sistema de almacenaje y un nombre simbólico que se le da para identificar a este espacio. El nombre que se le asigna a las variables siempre debe ser un identificador válido, o sea que toda variable debe ser declarada antes de poder ser utilizada. En cuanto a la identificación, se llama identificador al nombre que le damos a la variable y tenemos que utilizar uno que describa la función. Para que sea válido, tenemos que saber o tener en cuenta que siempre comienza con una letra o un guión bajo y que puede tener tanto letras como números. No debe contener símbolos especiales ni espacios en blanco. En algunos lenguajes de programación se diferencian las mayúsculas de las minúsculas y no pueden usar palabras propias del lenguaje, como las funciones, por ejemplo. Acá tenemos ejemplos de variables válidos y no válidos. Bueno, como ven en la pantalla, mencionamos lo de anterior. O sea, no pueden ingresar, no se puede comenzar una variable, por ejemplo, con el arroba, pero sí con un guión bajo. El tema de que no pueden quedar espacios en blanco, siempre comienza con una letra, por ejemplo, en radio, pero luego la puede continuar un número y no utiliza las palabras reservadas. Tipos de datos para variables. Tenemos el int o el entero, que almacena números enteros y ocupa 16 bits de memoria. El float o flotante, que son números decimales de hasta 7 dígitos de precisión y ocupan 32 bits en memoria. El doble o número decimal con doble precisión de hasta 13 dígitos y ocupa 64 bits en memoria. Y un char o un carácter que almacena un solo carácter o un número entero que ocupa 8 bits. En cuanto a la asignación, que es el modo de darle un valor a la variable, se representa siempre a través del signo igual. Y como decimos en pantalla, la sintaxis es el nombre de la variable, el signo igual y el valor o la expresión que le estamos asignando. Tenemos dos tipos de variables, las globales, que se declaran fuera de las funciones y pueden ser utilizadas durante toda la vida del programa, y las locales, que se declaran dentro de la función y están disponibles solo durante su ejecución. Y se crean cuando entra en ejecución la función y se destruye cuando termina. Dejo de compartir para que siga mi compañero. ¿Ahí se escucha? ¿Se ve? Sí, se escucha, se escucha.
Sí, sí. Bueno, la parte que me tocó es la estructura secuencial. ¿Qué es la estructura secuencial? Es el conjunto de movimientos en que una acción sigue a la siguiente, mediante una secuencia que sigue una operación programada. Al igual que otras estructuras realizadas en un sistema, tiene una entrada y una salida. Y los periodos son las variables, la ejecución, la lectura de datos, los cálculos y la salida. La relación con los algoritmos, te puedo definir que un algoritmo es el conjunto de actividades o pasos que se realizan de una forma ordenada para dar como resultado a una resolución de una actividad. Por consiguiente, es esencial para las actividades informáticas. Los algoritmos de estructura secuencial se determinan por los pasos, los cuales deben estar enumerados y estar indicados con un inicio y un fin. Posteriormente, se debe ordenar la actividad a realizar. Se debe chequear que el algoritmo siga la secuencia sucesiva. Bueno, y acá tengo las imágenes de, como, digamos, los pasos. Tengo la de pseudocódigo y la del diagrama de flujo. Que, bueno, tiene un inicio, enumera las variables y las digamos, como que las pide. Número 1, número 2, y luego la suma, que hace la suma y luego te tira el resultado. Y te da, bueno, te da el resultado y después termina de ejecutarse con un fin. Después tenemos la parte de pseudocódigo, que también define las variables, que es número 1, número 2 y la suma. Luego te pide que diga los números que van a sumarse. Luego de eso las lee. Y luego de eso hace la suma de los números que digitaste. Y te tira la suma. Te da como resultado la finalización. Bueno, esa es mi parte. ¿Hay alguna duda? No. Por el momento estaba todo explicado. Jorge. Bueno, No, paso ninguna. a la compañera. Bueno, ahora sigo yo. Me voy a presentar. Mi parte es estructuras selectivas. Las estructuras nos sirven para evaluar la condición y luego, bueno, poder ejecutar la sentencia que nos ayuda a elegir, bueno, el mejor camino que nos puede ayudar para el programa. En estas estructuras selectivas se encuentran dos, las cuales voy a hablar más adelante, que serían las simples y las dobles. Simple sería sí, entonces, if, y las dobles sería sí, si no, if o else. Bueno, las alternativas simples, que es sí, entonces, es una de las más simples que ejecuta una acción o un conjunto de acciones para una determinada condición. Si pueden ocurrir dos cosas. Si la condición es verdadera, se ejecuta normalmente la acción, y si es falsa, bueno, la situación no se ejecuta y no hace nada. Acá presento el sí, entonces, en pseudocódigo en la parte superior, y en la parte inferior, bueno, el diagrama de flujo de alternativa simple. Como se ve que aparece la condición, si es falsa, ya salta todo lo que es la operación porque no se va a realizar y, bueno, sigue el programa. Pero si la condición es verdadera, se ejecuta la operación. Las alternativas dobles serían sí, entonces, si no. Permite elegir entre dos opciones o, bueno, alternativas posibles. Se evalúa su condición y, bueno, si es verdadero, se ejecuta por un determinado camino específico. Y, bueno, si no, si es falsa, sigue por el otro camino y, bueno, ejecutará las operaciones de ese camino. Lo mismo, diagrama de flujo de la alternativa doble. Tenemos la condición en el medio y tenemos del lado derecho falso
y su operación si llega a ser falsa, y del lado izquierdo su operación si es verdadera. Y obviamente las dos terminan el programa. Y abajo, en la parte inferior del PowerPoint, se encuentra el pseudocódigo de sí, sí entonces, sí no. Bueno, esta fue mi presentación. Va a seguir mi compañera. Espera que dejo de presentar. Ahí se ve. Sí, se ve. ¿Sí sabe? Sí, sí, Bueno, ya. yo voy a hablar de las estructuras repetitivas o iterativas. Estas son operaciones llamadas conjunto de instrucciones, ejecutadas una cantidad de veces, si y solo si se cumple una condición, van a ser ejecutadas. Estas las conocemos como ciclo, bucle o lazo. Se clasifican en tres tipos: el for, el while y el do while. Esta iteración es cada una de las diferentes pasadas o ejecuciones de todas las instrucciones contenidas en el bucle. Bueno, el for ejecuta acciones del cuerpo del bucle una cantidad específica de veces de forma automática, haciendo un control de cantidad de pasos a través del cuerpo del bucle. En cambio, el while primero evalúa la condición, esta debe ser booleana. Si es verdadera, va a ejecutar el cuerpo del bucle, evalúa una nueva expresión y repite hasta ser falso. En caso de que sea falso, ninguna acción se toma y prosigue fuera del bucle por el mismo programa. Y después tenemos el do while. Este se va a ejecutar primero la operación, luego va a evaluar una condición, esta tiene que también ser booleana. Si es verdadera, ejecuta el cuerpo del bucle, evalúa nuevamente la operación y repite hasta ser falso. Una vez que es falso, termina la operación y prosigue fuera del bucle. Acá podemos ver la sintaxis del ciclo for. Comienza primero con la palabra for y entre paréntesis vamos a poner la asignación inicial, que es el valor inicial que le vamos a dar a la variable, la condición de continuidad y el cambio de variable, que es el incremento. Y luego vamos a poner entre llaves el bloque de sentencia. Entonces se puede decir que primero se establece el valor de la variable de control definida en la acción inicial, luego evalúa la condición. Si el resultado es verdadero, se ejecuta el bloque de sentencias, efectúa el cambio de variables de control y se evalúa nuevamente la condición de continuación. Si el resultado es falso, termina con el bucle. A la derecha podemos ver un diagrama de flujo donde se ve el inicio. En la parte de asignación se le va a dar un valor inicial a la variable, se va a evaluar la condición, que la condición es verdadera, entra en el bucle, hace el incremento de la variable y vuelve a evaluar la condición hasta que sea falsa y termine el ciclo del bucle. Después tenemos la sintaxis del ciclo while. Va a comenzar con la palabra while. Entre paréntesis van a ir las condiciones y entre llaves las sentencias. Con esta condición se controla la condición antes de entrar en el bucle. Si esta no se cumple, el programa no entrará en el bucle. Acá a la derecha podemos ver un diagrama de flujo del ciclo while, donde primero van las instrucciones, luego va a verificar la condición, si es verdadera o si es falsa. Si es verdadera, va a entrar en el bloque, va a iniciar las instrucciones y se va a repetir el ciclo hasta que sea falso. Una vez que es falsa, sale del bucle. Y por último tenemos la sintaxis del ciclo do while. En esta sentencia se controla la condición al final del bucle. Si esta se cumple, el programa vuelve a ejecutar las sentencias del bucle. La diferencia entre el ciclo while y el do while es que en la del do while el cuerpo del bucle se ejecuta por lo menos una vez. Y bueno, a la derecha podemos ver un diagrama de flujo del ciclo do while, donde primero va la sentencia, luego va a evaluar la condición y se va a repetir.
Bueno, hasta acá llegó mi presentación. Eso sería todo, profe. Bien. El siguiente grupo. Bueno, somos nosotros. Espera. Estamos todos, ¿no? Sí. ¿Estás vos, Santi? Sí, empiezo a compartir. Dale, empiezo yo. Un segundo. Ya se está viendo, ¿verdad? Sí, sí. Ok, ahí está. Ahí. Bien, bueno, yo soy Sabrina, después está Santiago, Alejo y Matías, y tenemos también el tema 3. Así que si pasas a la siguiente diapo. Bien, ¿qué es un algoritmo? Bueno, vamos a definir un algoritmo que es un método que nos va a permitir resolver un problema. Entonces, tiene una serie de características un algoritmo. Tiene que ser preciso, que significa que tiene que tener un orden de realización. Por ejemplo, yo puedo crear, no sé, un algoritmo que me permita hacer un café. Si tengo que darle las órdenes precisas a la persona de qué tiene que hacer teniendo, no sé, agua, azúcar, café y cómo procesar todo eso para tener como salida un café. Entonces tenemos 3 cosas importantes: la entrada, el procesamiento y la salida. Que sea preciso significa que le voy a dar las órdenes de una manera estricta, tiene que tener un orden determinado. Si yo invierto el orden, si le digo, bueno, primero mezclar el café con el agua y después calentalo, y mi salida no va a ser la misma que si le di los pasos de manera correcta. Tiene que estar definido también porque va a depender de los datos que le dé. Si yo le cambio todas las entradas, la salida no va a ser la misma. Si yo le voy a dar siempre la misma entrada, la salida debería siempre ser la misma. Si, por ejemplo, en lugar de decir, no sé, azúcar, le tiro sal, no voy a tener el mismo resultado en ese algoritmo para hacer un café. Que sea finito significa que va a tener un inicio y va a tener un fin. Ya tengo que partir de unos datos, procesarlos de alguna manera y obtener una salida. Y este algoritmo lo podemos presentar formalmente, que esto lo explico después, pero vamos a poder escribirlo de distintas formas. También necesitamos que este algoritmo poder verificar que cumple efectivamente para qué fue diseñado. Y eso lo vamos a hacer con una prueba de escritorio o una verificación. Y que el algoritmo sea eficiente, es decir, que consuma la menor cantidad de recursos posibles. Si yo le digo a una persona que haga un café y le digo, bueno, primero calentá 1/4 de taza, después calentá otro cuarto y ponerlo en un termo, y posiblemente llegue a la misma solución de obtener un café al final, pero no va a ser eficiente. Entonces estoy utilizando más recursos que podría reducirlos y hacer un algoritmo mucho más eficiente. ¿Pasamos a la siguiente diapo? Gracias. Bueno, y acá lo que les decía antes de que podemos representar los algoritmos de diferentes formas. Voy a hablar de 3 formas. Tenemos un pseudocódigo, que es escribir las instrucciones. Las podemos escribir en español o escribir en inglés, pero va a tener una estructura, tiene un inicio, tiene un fin, y vamos a escribir paso por paso las instrucciones de este algoritmo. Otra forma es el diagrama de flujo, que es similar, nada más que en lugar de escribirlo vamos a utilizar figuras geométricas, y todas estas van a estar conectadas por flechas, y cada figura representa algo distinto. Y una tercera forma, que es el diagrama de Nash-Schneiderman, que combina un poco de ambas. Entonces tenemos en parte figuras geométricas de una forma más compacta, sin utilizar las flechas, siguiendo una estructura de inicio desde arriba hacia abajo, y también utilizando un poco las figuras geométricas de diagrama de flujo. Sí, seguimos, gracias. Entonces, ahora, ¿cómo hacemos si tenemos un problema, que es un problema que tenemos en el mundo real, y queremos pasarlo a obtener finalmente un programa? Bueno, lo que tenemos que hacer primero es, tenemos el problema, tenemos que especificar cuál es nuestro problema. Y poder accederlo de una manera de generar un modelo. En este modelo vamos a interpretar el problema y vamos a expresar cuáles son
en términos precisos qué es lo que tenemos, a qué queremos llegar, cuál va a ser la entrada, cuál va a ser la salida, cómo tenemos que procesar esos datos. Después de eso vamos a descomponerlo para poder escribir formalmente ese algoritmo. Que en ese algoritmo vamos a detallar todos los pasos que tenemos que seguir para resolver nuestro problema principal. Y por último, si queremos llegar a ese algoritmo a convertirlo en un programa, vamos a tener que usar una codificación de un lenguaje de programación de forma que este programa sea el algoritmo traducido a un lenguaje que la computadora pueda entender y pueda interpretar. Entonces ahí llegamos a lo que sería nuestro programa, partiendo de un problema del mundo real a un programa. Pasamos a la siguiente. Nos presentamos nosotros el siguiente problema. El problema que hicimos fue crear un programa que, dándole un número, que esté entre 1 y 10, nos devuelva la tabla del 1 al 10 también, de ese número. Entonces, si le doy un 2, me va a devolver la tabla del 2, si le doy un 3, me va a devolver la tabla del 3. Entonces, bueno, un poquito para atrás, que seguía hablando de eso. Entonces, lo que dijimos es que tenemos este problema, ya sabemos cómo es el modelo, ahora lo tenemos que convertir en un algoritmo para finalmente crear un programa que lo vamos a hacer, hicimos en C++. Y para esto necesitamos usar varias cosas, necesitamos usar variables, necesitamos usar bucles, estructuras iterativas, de selección y demás. Entonces, ahora sí la siguiente. A lo que llegamos fue a tener en PSeInt, en el pseudocódigo, el algoritmo y traducirlo después a C++. Así que ahora Santiago va a explicar un poco de las variables y después seguimos con cómo hicimos para resolver lo siguiente. ¿Se me escucha, verdad? Sí, sí. Perfecto. Sobre este problema vamos a volver en varias partes del trabajo. Primero lo que vamos a estar viendo es el tema de la declaración de las variables. Para tener en cuenta, una variable es aquel lugar, aquel espacio de la memoria del programa en donde se registran elementos. A estos elementos los conocemos en programación como datos. Hay distintos tipos de datos. En general son comunes a todos los lenguajes de programación, si bien existe siempre alguna pequeña diferencia. Están, por ejemplo, los integer o int, que son números enteros, los character o char, que son un carácter únicamente, por ejemplo, A, B, C, D, etc. String, que es una cadena de esos caracteres. Y después también tenemos, por ejemplo, los double y float, que son elementos que contienen decimales, que permite imprimir decimales, cosa que int, por ejemplo, no puede. Lo mismo booleano, expresa verdad o falsedad. Y como decía anteriormente, si bien son comunes estos tipos de datos que normalmente llamamos primitivos, justamente porque están en todos los lenguajes, existen pequeñas diferencias. Por ejemplo, por nombrar un caso nada más, en JavaScript se utiliza numbers. Y eso incluye a todos los distintos tipos de elementos numéricos, tanto double, float, int, etc. Algo a tener en cuenta es que existen variables de tipo global y de tipo local. Una variable global es cuando ésta se declara en un comienzo, en el comienzo del main, de la función principal, y luego puede ser reutilizada varias veces a lo largo del código. Por ejemplo, si yo declaro que, por ejemplo, en este caso contador, decido declararlo en 0, si yo quiero declararlo 3, ciertas instrucciones más adelante voy a poder. En un principio del programa valdrá 0 y más adelante valdrá 3. Las locales, en cambio, son declaradas, por ejemplo, dentro de funciones y mantienen su valor en tanto y en cuanto trabajo con esa función. Es decir, yo no puedo, si la función me dice que el int me vale 1, si yo quiero utilizar esa misma variable, más adelante no voy a poder cambiarle el valor. El programa me va a arrojar un error. Una buena forma de explicar el tema de las variables es concatenarlo con otro elemento que también sirve para guardar datos en espacio de la memoria, que son las constantes. Si, como decíamos anteriormente, una variable tiene esa cualidad, permite cambiar el valor a lo largo del código de cierto elemento, de cierto, por ejemplo, de un int o de un double, uno puede ir cambiándolo, en cambio una constante no. Esto se utiliza mucho, por ejemplo, cuando uno quiere declarar el valor de pi en constante, lo puede declarar al principio del main, y mantenerlo permanente a lo largo del
del código para poder recurrir a él en varias oportunidades. Con el tema de la declaración de una variable hay varias cuestiones a seguir. Por ejemplo, no puede contener palabras reservadas del lenguaje que estemos utilizando. No podemos utilizar do while dentro del nombre de la variable. Eso nos arrojaría un error porque es una palabra que el lenguaje utiliza, que está dentro de su código fuente. No se puede dejar espacios. Y algo que se utiliza mucho, que es una convención, algo llamado buena práctica, pero no es algo obligatorio, son las camel cases, que se utiliza mucho, por ejemplo, cuando se trabaja en SQL, que es un lenguaje diseñado para trabajar fundamentalmente con base de datos, como MySQL, SQL Server y demás, por poner algún ejemplo. Por ejemplo, se declara el principio de la variable con minúscula, la siguiente letra con mayúscula y el resto con minúscula. Eso se utiliza mucho, sobre todo, más que nada porque viene de los programadores que son angloparlantes y se utiliza muchísimo en el ambiente Mac. Pero bueno, simplemente una curiosidad. Estructura secuencial, directamente el nombre nos lo describe muy bien. Es un tipo de estructura cuyos elementos dentro del código se siguen paso a paso, en cascada, sin ser interrumpido. Por ejemplo, declaro las variables globales al principio del main, luego se va a ejecutar los distintos procesos, por ejemplo, actividades que hagamos dentro del código. En este caso se declaran tres variables al principio del código, C, D y el resultado. En medio se desarrolla, se realiza en este caso la multiplicación y al final se procede a la salida, se procede a entregar el resultado. Volviendo, para poner el ejemplo del código con el que estamos trabajando, como pueden ver tanto en C++ como en PCIN, lo primero que se hace es declarar una variable global, en este caso el número. Luego se procede a realizar los distintos procesos que realizamos dentro del código, como es el trabajo del do while, el if y el for, con lo que no me voy a meter ahora porque lo van a explicar compañeros más adelante. Pero en esencia lo que le quiero mostrar acá es que se declaran las variables en un principio, se sigue con todo el proceso del código dentro y después al final se entrega un resultado. Eso es una ejecución en cascada, tiene la estructura de tipo cascada. Y acá una curiosidad nada más, en el C++ declaramos dentro del for el contador directamente dentro del for, int i, pero tranquilamente podría haberse declarado en el principio del main. No hay ningún problema con eso. Creo que yo tengo hasta ahí, compañeros. Hola, ¿se escucha bien? Se escucha perfecto. El tema que voy a dar son las estructuras selectivas. Estas se utilizan para tomar decisiones lógicas. En las estructuras de selección se evalúa una condición, si esta es verdadera o falsa. Y en función de ese resultado, se realiza una serie de instrucciones o otras. Ahí lo tenemos representado en pseudocódigo, en diagrama de flujo y en diagrama Nash-Snyder. ¿Seguís, Santi? Hay dos tipos, estructuras selectivas dobles y simples. Las simples evalúan una condición, si esta es verdadera, ejecuta una o varias instrucciones, y si es falsa, continúa con la ejecución normal del programa. Lo que quiere decir es que se salta esas instrucciones. Ahí lo que tenemos es un ejemplo de verificar si un número es positivo. La variable A es mayor a 0, escribe en pantalla número positivo, y si es menor a 0, sigue con el flujo del programa normalmente. ¿Seguís, Santi? La otra es selectiva doble. Se utiliza para decidir qué acción realizar entre dos posibles opciones. Hay una condición, si esta es verdadera, ejecuta una porción de instrucciones, y si es falsa, ejecuta otra porción de instrucciones. ¿Seguís, Santi? En el ejemplo, vemos que si hay que definir si el alumno está aprobado o desaprobado. Si la variable A es mayor a 7, es verdadera, escribe por pantalla examen aprobado. Y si es falsa, escribe por pantalla examen desaprobado. ¿Sigue mi compañero? Bueno, sigo yo. Voy a hablar de lo que son los bucles. O sea, ¿qué es un bucle? Un bucle va a ser una
funcionalidad que nos va a permitir repetir cierta estructura de código sin necesidad de volver a escribir el código un montón de veces. Por ejemplo, si queremos imprimir los números del 1 al 100, podríamos escribir 1, escribir 2, pero es mucho más eficiente realizar un bucle. Nos permite varias cosas, ahorra tiempo, además hace que el código sea más sencillo y se va a repetir esta estructura mientras se cumpla o no se cumpla una condición. Por ejemplo, ahí en la imagen lo que tenemos es una caja de cacao, en la cual adentro se ve lo mismo en la misma caja y así sucesivamente. Eso es lo que sería un bucle infinito. Yo lo que dije antes es que esta estructura se va a repetir mientras se cumpla o no una condición dada, o sea que si esa condición se deja de cumplir, se sale del bucle. ¿Qué pasa cuando nos quedamos atrapados en un bucle que es infinito? Y decís, ¿la próxima? Bien. Bueno, en principio vamos a tener un error, que es lo que vemos ahí en el GIF. Estamos atrapados en un loop que va a ser siempre lo mismo. Y si nosotros escribimos un código en el cual, por ejemplo, le mandamos un loop que imprima algo y no le damos la condición para que salga de ese bucle, va a estar todo el tiempo imprimiendo en pantalla lo mismo, no va a tener fin, así que el algoritmo ya no va a cumplir el hecho de que sea finito, si estamos atrapados en un bucle. De que esa condición no finaliza, tenemos un error. Pero hay una excepción a este error que se suele usar loops que son infinitos en la robótica y en la automatización. Y ahí lo que tenemos es un código que, si ven en la línea 10, dice void loop y adentro hay algo. Que voy a explicar después lo que es ese for, pero hay algo. Entonces lo que va a hacer este programita es repetir lo que está dentro una y otra vez. No va a terminar nunca. Lo que hace este programita básicamente es prende un LED. Ahí tenemos un for que dice de 0 a 1024, hasta menor de 1020, hasta 1023, que va a ir aumentando la intensidad de un LED. O sea, va a estar apagado y se va a ir encendiendo. Que podemos verlo en la siguiente diapo. ¿Qué pasa ahí? Estamos en ese loop infinito del cual no se sale. Que esto es muy utilizado en el microcontroladores porque no queremos salir de ese loop, queremos que se siga repitiendo, justamente. Entonces es la excepción al tema de los loops infinitos. La única forma que acá acabaríamos con este loop infinito sería apagando el microcontrolador o agregando código para que esto se corte en algún momento. Seguimos a la siguiente. Bien. Tenemos básicamente tres estructuras que son de bucles, que es desde hasta, que es for, mientras, while, y hacer mientras, que es el do while. Voy a explicar lo que es el ciclo for. Siguiente. Bien. El ciclo for lo que hace es, lo vemos ahí escrito en un diagrama y en pseudocódigo. Tenemos un inicio y comienza el bucle, se inicializa un contador, que le vamos a estar dándole un valor inicial. Ese contador lo vamos a inicializar una sola vez. Va a evaluar si esa condición es verdadera o no, y si es verdadera va a ser va a ser las acciones que continúan. En caso de se cumplen las acciones, y luego ese contador que pusimos al principio se va a incrementar, decrementar o se va a actualizar de la forma en que lo hayamos definido. Luego vuelve a ingresar, prueba si la condición es verdadera. Si ese contador sobrepasa lo que le pusimos como valor final, va a salir del bucle. Entonces, para utilizar un for vamos a necesitar saber desde qué momento, cuántas veces queremos repetir esto. Tenemos además que utilizar esta variable que es un contador. Luego, como dije antes, lo vamos a inicializar una vez y esto se va a ir incrementando, decrementando, se va a ir actualizando cada vez que entre al bucle. En este caso tenemos que dice contador igual contador más 1, significa que en cada vez que realiza el bucle le va sumando 1. Y esa condición de entrada se va a evaluar antes de que ingrese al bucle. Va a fijarse si ese contador está ahí, si sobrepasa no va a ingresar, así que esas acciones no se van a ejecutar. Si volvemos atrás al videíto, no, al anterior, al anterior. Ahí lo que se ve dentro de ese loop es un for, que dice que va a ir desde 0 hasta i menor que 1024. Y el i más significa que va a ir aumentando de a 1. Lo que dice abajo es que le va a dar ese i, que va a ser 0, 1, 2, hasta 1024, y eso va a ir cambiando la intensidad de la luz del LED.
Entonces cada paso va a ser eso. Si no tuviésemos ese loop, eso se prende, está apagado, se va a encender, va a llegar a la máxima intensidad y se va a quedar ahí. Ahora, como vemos en el video, a ver si pasa. Bien, cada vez que pasa desde estar con menos intensidad a mayor intensidad, está haciendo un ciclo for. Y ese ciclo for se va a volver a repetir porque está dentro de ese loop infinito. Bien, quería aclarar eso de lo del for de ahí. Bueno, seguimos. Volver a la siguiente. Bien, si volvemos a nuestro problema, nosotros tuvimos que utilizar algún ciclo for, que nuestro problema era imprimir la tabla de multiplicar del número dado, del 1 al 10. Entonces, como vemos en el PSeInt, dice para, contador igual, ahí lo que estamos haciendo es inicializar el contador, decirle que haga hasta 10, ese va a ser el valor final, con paso 1. O sea que va a ir aumentando 1, 2, 3 en cada paso. Y cada vez que entre el bucle va a hacer lo que dice ahí, que es escribir contador por el número igual a el resultado de la multiplicación. Y también lo tenemos escrito del otro lado en C++, que vamos a tener un for, int, definimos ahí, como explicó antes el tema de las variables, va a ir desde 1 hasta i menor o igual que 10 y se va a incrementar en ese i++. Y lo que va a hacer es lo mismo que hace el PSeInt, nada más que está escrito en código, es escribir efectivamente el resultado de esa multiplicación. Bueno, ahora Mati le va a seguir explicando el tema de los ciclos, los otros ciclos que quedan. Hola, ¿se escucha? Bajito, Mati. Muy bajo. Ahí Se un llega a poco entender. mejor. ¿Ahí se escucha mejor? Sí. Sí. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, principalmente lo que vamos a hablar ahora es con el tema del ciclo while, que es un ciclo repetitivo, que más que nada se ejecuta el bloque del código que está dentro del cuerpo, mientras sea verdadero. Si no es verdadero, prosigue a ejecutarse otro bloque de código o directamente se finaliza el bucle. Es decir, acá por ejemplo podemos ver en la imagen que en el principio lo que intenta verse si es verdadera la condición, o sea, si es verdadera o falsa. Si es verdadera, realiza operaciones, o sea que continúa con el bloque de código que tiene ahí y con la posibilidad de cambiar esa condición que tiene desde el principio. En caso de que sea falsa, como comenté antes, lo que puede suceder es que se ejecute otro bloque o finalice. Ahí también vemos en la parte superior, en realidad superior derecha, donde dice mientras, entre paréntesis la condición, que también es importante aclarar eso, que en el while tiene que ir la condición entre paréntesis, después la llave, la operación que se va a realizar, y después, bueno, la posibilidad de cambio de condición. Próxima diapositiva. Bien, gracias. Bueno, acá vemos el do while, que por lo que vemos diferencia con respecto al ciclo while, que también es un ciclo repetitivo, es que en este caso ejecuta primero la acción. O sea, ejecuta básicamente todo el tema de la instrucción antes de evaluar la condición. Entonces vemos que primero ejecuta la acción, después la analiza, evalúa la condición y ahí después ve si vuelve a la condición del principio o directamente finaliza el bucle. Ahí está en el ejemplo que con los compañeros que hicimos, que no sé si se llega a ver, ¿se ve algo? A partir del do, sí, ¿no? Bueno, ahí ven que a partir del do, donde abre la llave, primero le pide que digite un número entre el 1 al 10. Después ahí declara la condición donde dice que tiene que ser, si es menor a 1 y es mayor a 10, lo que va a pasar es que le va a decir que lo siento, pero el número ingresado es incorrecto. Por lo tanto, después pone que mientras tanto, si el número es mayor a 1 y menor a 10, ahí va a estar correcto. Pasamos a la próxima diapositiva, por favor. Bien, acá puse un ejemplo un poco más ilustrativo, más simpático, por así decirlo, que vemos el coyote y el correcaminos. Bueno, mientras lo que pasa con el correcaminos, no haya un precipicio, va a correr. En cambio, en el coyote, o sea, lo que primero hace es correr antes de pensar en el tema del precipicio. Y bueno, próxima diapositiva, creo que, bien. Bueno, ahí tenemos el tema de los bucles anidados, que son estructuras también repetitivas, pero una dentro de otra. Más que nada, con lo que podemos ver con el tema del diagrama, es que
Vemos un if dentro de un switch, vemos un if, y todo se mezcla entre todo con los bucles, por lo tanto puede hacer un bucle también infinito. Próxima diapositiva. Y acá vemos un ejemplo. En la portada de Uma Uma de Pink Floyd podemos ver un cuadro dentro de un cuadro similar al efecto Drostre que comentó Sabrina, donde es una imagen tras otra y no tiene una repetición, o sea que es un ciclo que se repite entre sí mezclando varias cosas. Próxima diapositiva. Bueno, muchas gracias a todos y bueno, espero que haya sido llevadero y lo hayan disfrutado. Gracias. Muy bien. Quieren ver por último, es un programa muy sencillo, pero simplemente ejecutar el código. Y disculpen que me acaba de salir el cartelito de activar Windows, no lo tenía hace un rato y ahora se ve que me está pidiendo que le pase de vuelta. Simplemente eso el programa. ¿Se ve, no? Sí, te ve. Bárbaro. Dejo de presentar entonces. No sé si alguien tiene alguna duda, consulta. Ok. Bueno, muy bien. ¿Queda algún grupo más o no? Ninguna, compañero, estuvo muy bueno. Muy bien. Gracias. Gracias, chicos. Recuerden de enviarme todos los trabajos a la casilla de correo. Yo los voy a subir. Algunos ya me lo mandaron. Y los tengo que subir. A ver. Sí, está bien. Bueno, listo. Profe, le mandamos... Santiago. Profe, Sí. ¿le mandamos cada uno la parte que hizo o le juntamos todo y se lo mandamos a una sola persona? Sí. Puede ser eso mejor, lo último. Ah, bueno, listo. Está bien. Bueno, muy bien. Entonces nos encontraríamos el próximo jueves para continuar con las exposiciones. ¿Está bien? Bueno. Perfecto. Perfecto, gracias. Nos vemos. Buenas noches, chicos. Buenas noches, profe. Muy bien, chicos, muy lindas las presentaciones. Muchas gracias. Y muy instructiva también.